nosotros al libro de Génesis y poder terminar ya con esta parte y poder continuar más adelante. Génesis capítulo 1. Entonces, una de las cosas que tú y yo podemos entender, desde el principio de todas las cosas, Yahweh se ha manifestado en la creación misma, y hay algo muy importante que tú y yo podemos mirar a lo largo de las Escrituras, y el general de ello es poder entender cómo Yahweh, aún el Hijo, está desde el principio de la creación. Dice la palabra en el libro de Colosenses que por él fueron creadas todas las cosas, tanto invisibles como invisibles, dominios, principados. Dice la palabra en Colosenses que él es el primogénito de la creación. Y es importante cuando tú y yo podemos entenderlo y mirarlo de cierta perspectiva. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: todo lo que Yahweh ha hecho, lo ha hecho a la perfección. Amén. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con un fin y con un propósito. Y hay cosas que están dentro de las Escrituras o establecido dentro de su palabra, que los cuales tú y yo podemos darnos cuenta de la grandeza de su poder y de las grandes cosas, del significado de las cosas establecidas en su palabra. Y cuando hablo respecto a ello, estoy hablando acerca de muchas cosas que tú y yo podemos encontrar en el libro de Génesis. Como la palabra de Yahweh dice en el libro de Isaías que Él es el que revela el fin a través del principio, como a través de las últimas cosas. Dice, yo soy Elohim, que revela el fin por el principio. Todo lo que Yahweh ha establecido desde la creación es un panorama o nos abre un poco más el entendimiento de las cosas que habrían de suceder, y aún no de las cosas que habrían de suceder, sino de las cosas que habrán de suceder y de las cosas que Yahweh tiene preparadas para todos y cada uno de nosotros como su pueblo. Vamos a retornar un poco. Entonces, déjame pegarme mis apuntes para poder continuar un poco rápido y continuar donde nos quedamos la semana pasada. Dice entonces, una de las cosas que tú y yo podemos entender es principalmente la primera letra de la letra hebrea. La primera letra de la Torah es la letra hebrea Bet. Cuando tú y yo comenzamos a leer la Torah, la primera letra que tú y yo vemos escrita dentro de la Torah o de la palabra de Yahweh, cuando hablamos de la Torah estamos hablando de los primeros 5 libros de la ley, de la Torah, con la cual comienza, podríamos entender, la palabra en el principio o en el comienzo es Bereshit. Entonces, una de las cosas que tú y yo podemos entender es que en el comienzo, con la letra con la que comienza la primera letra de la Torah es con la palabra Bet. Hay algunas revelaciones de importancia contenidas en esta primera letra. Sin embargo, debemos de conocer que la letra Bet no es la primera letra del alfabeto hebreo o del alefato hebreo, sino la segunda, siendo la primera letra del alefato hebreo la letra Aleph. En el antiguo hebreo la letra Aleph toma la figura de un buey, que tú y yo podemos mirar y que lo tienen en sus hojas. Son ciertos, vamos a llamarle, son pictogramas en las cuales cada una de las letras tiene una numeración, siendo Aleph la primera letra, la letra Tab siendo la última letra con la numeración 22, podríamos decirlo de esta manera. Cada una de ellas tiene diferentes pictogramas. La letra Aleph tiene como un pictograma o como señal en el antiguo hebreo, como un buey o la cabeza de un buey, ¿verdad? De esta manera. La segunda letra, que es la letra Aleph, es una representación de casa o de la palabra casa. Que si tú y yo podemos entender, entonces la letra Aleph en el antiguo hebreo toma la figura de un buey. El nombre del Creador podremos entender que es Él, es la Aleph. La letra Él se escribe con 2 letras hebreas. Esas 2 letras hebreas se escriben con la letra Aleph y con la letra Lamed. La ideografía que tú y yo podemos encontrar, que esta palabra Aleph significa autoridad, pastor o de gran autoridad. La letra Aleph se ha hecho representativa del Creador. También debemos de saber que la letra Aleph moderna está hecha de 3 diferentes letras, principalmente. Una de ellas que tú y yo podemos entender, la letra Aleph, está hecha de 3 letras. Esa que tú y yo podemos mirar allí es la letra Aleph. Esa letra Aleph está formada
Si tú y yo dividimos esas tres letras, la letra Aleph está formada de tres letras en sí. Si tú puedes mirar en la parte de arriba está la letra Yod, que es como una coma. La siguiente letra del medio como una diagonal es la letra Vav. Y la siguiente de abajo viene a ser una Yod de la misma manera. Entonces, el significado que tú y yo podemos entender, la letra Vav y tienen un valor numérico diferente. La letra Aleph está dividida, volvemos a repetir, en tres diferentes letras. Eso nos habla de una alusión, de una manera. El nombre de Yahweh que tú y yo conocemos, el nombre de Yahweh está formado por la letra Yod, Hei, Bat, Hei. Creo que no la puse ahí, lo tienen en sus apuntes. La manera en la que se escribe el nombre de Yahweh es, recordemos que el hebreo se escribe de derecha, ¿hacia dónde? Hacia izquierda. En nuestro idioma o en nuestra lengua tú y yo escribimos de izquierda a derecha. Mas sin embargo, en el idioma hebreo, todo tú lo vas a encontrar, o aquellos que tienen la Torá, en muchas partes, todos los libros que tú puedes encontrar, encontramos que los leemos ¿de qué? Hacia el otro lado. No lo leemos de este lado como abriríamos la Biblia, sino que la abremos hacia el otro lado, porque de esa manera es en la que se escribe el hebreo. Entonces, la primera letra que tú y yo vemos, ¿cuál es? Es la letra Yod, di conmigo Yod, Hei, Vav, Hei. Eso es lo que tú y yo conocemos como en el tetragramatón. Traducido al tetragramatón es YHWH. ¿Cuántos hemos escuchado al tetragramatón? Que es una traducción, vamos a llamarle, de estas cuatro letras, que es Yod, Het, Vav, Hei. Entonces, cada letra tiene un valor numérico. ¿Cuántos podemos entenderlo? Miramos que la letra Aleph está conformada de tres diferentes letras, que es la letra Yod, la letra Vav y la letra Yod nuevamente. El valor numérico de esas letras que mirábamos anteriormente es el valor numérico de 10, la letra Vav es el valor numérico de 6 y la letra Yod es el valor numérico de ¿qué? De 10. Si sumas 10, 6 y 10, ¿cuánto te da? 26. Y el valor numérico, cada una de las letras tiene un valor numérico. Si tú miras, el valor numérico de la letra Yod es el valor numérico de ¿qué? 10, 5, 6 y 5. Si sumas esas cuatro letras, el valor numérico de esas cuatro letras, ¿qué valor numérico te da? 26. Y el valor numérico para el nombre de Yahweh, si podríamos decirlo de esta manera, es el número 26. Podemos entender entonces que desde el principio de todas las cosas y desde el principio de la creación, ¿quién estaba haciendo todas las cosas? Di conmigo, Yahweh. Fíjate lo importante de ello. La letra Aleph, con la letra Aleph se está formado todo. ¿Quién es el principal de todo? ¿Quién es el creador de todas las cosas? Yahweh. Entonces tú y yo podemos entender. Así vemos entonces la primera letra del alfabeto hebreo. Tiene el valor numérico de 10, 5, 6 y 5. Da un equivalente a 26. Eso nos da una alusión al nombre de Yahweh, nuestro Elohim. También vemos en esta primera letra del alfabeto hebreo una alusión al Mesías. Porque en las tres partes del alfabeto hebreo moderno, la letra Aleph vemos, si tú miras, vamos un poquito atrás. Si tú y yo vemos el valor numérico de esas tres letras, vamos a poner ahí, vemos, número 1, esas tres letras, las letras, si tienes las hojas, esperemos si pueda funcionar ahorita, de tú y yo encontramos en la primera tres partes, la letra Aleph es dividida en tres diferentes maneras. Encontramos en la letra Yod, Vav y la letra Yod. Entonces, también eso nos habla una alusión del Mesías, porque la misma letra Aleph, vemos entonces, podemos entender que nos da una alusión, una representación al Mesías, porque precisamente estas tres partes, la letra Aleph vemos anteriormente, si tú miras en las partes más antiguas, esa parte, vemos que la letra Aleph tiene, si tú puedes mirar en tus notas, ¿están en tus notas? Si pueden apuntarlo, esa letra, la misma letra Aleph, tiene una alusión o una representación al Mesías. ¿Por qué? Esta letra que nos habla referente al Mesías, a Yeshua,
Porque desde el alfabeto hebreo, la letra Aleph, vemos dos manos. Si puedes mirar de una manera en el pictograma, esa misma parte es la letra Yod, nos habla de dos manos o de una mano, de una representación, pero también la otra letra nos habla de vamos a llamarle no cruz, podría ser una representación de la cruz, pero es una representación de un madero o de una estaca. Si lo tienen ahí, puedes mirar que es la representación de una estaca. Si tú miras esa misma letra, esa letra Yod es la representación de dos manos, una arriba, otra abajo, pero también esa raya en diagonal trae una representación de una estaca. Eso nos trae una alusión del Mesías Yeshua, porque ¿dónde vino a morir Yeshua? Tú y yo podemos entender que el Mesías vino a morir, o tenemos el concepto que el Mesías murió en una cruz, mas sin embargo el Mesías no murió en una cruz. No quiero entrar en detalles por el tiempo, pero si tú sigues estudiando y vas más allá, puedes encontrarte que donde murió el Mesías no fue a un madero debido a las traducciones, no fue en una cruz, sino fue en un madero. De la manera en que fueron clavados, era una estaca o un madero o un palo recto, y donde fue puesto fue de esta manera. Si tú puedes mirarlo entonces de esa forma, ¿dónde murió el Mesías? Trae una alusión de las dos manos, ¿de quién? Del Mesías, de una estaca, que fue donde fue clavado el Mesías, donde el mismo Mesías vino y pagó el precio. ¿Por quién? Por nuestros pecados. ¿Sí me están entendiendo un poco? Entonces, vemos que eso nos trae una alusión de lo que es el Mesías, de esta parte. ¿Por qué no empieza la Torah con la primera letra Aleph? Principalmente la Torah no empieza con la letra Aleph aludiendo a Yahweh Elohim, porque la letra Aleph es una letra muda. La letra Aleph no tiene un significado en sí mismo, sino que viene a ser una letra muda. Si tú escribes la letra Aleph, viene a ser muda, mas sin embargo la letra Bet sí tiene pronunciación, Bet. Eso podríamos entender. Entonces, si la letra Aleph, con el cual trae la representación del nombre de Yahweh, en su valor numérico, podríamos entenderlo. Tú y yo podemos entender principalmente que la palabra de Yahweh o el nombre de Yahweh es espíritu. ¿Cuántos sabemos que Yahweh es espíritu? Dice la palabra que Él es espíritu. La única manera en que tú y yo podemos conocerle a Él es cuando Él se viene a hacer visible, si tú le quieres llamar, a través de su palabra. ¿Y cómo Yahweh se hace visible? Di conmigo, a través de la Torah, a través de la palabra. Cuando tú y yo venimos a escudriñar, a leer la palabra de Yahweh, a escudriñarle en nuestras vidas, esta palabra cobra vida. De esa misma manera, las palabras de Yahweh vienen a ser ¿qué? Sonidos que vienen a hablarnos. Tú y yo no le venimos a conocer a Él hasta que tú y yo venimos a escudriñar ¿qué cosa? Esta palabra. Cuando tú y yo empezamos a escudriñarla y a leer esta palabra, a esa misma medida o a ese mismo nivel de entendimiento, tú y yo le vamos ¿qué? Conociendo. A la medida que tú y yo conocemos, si tú quieres llamarle, la palabra de Yahweh, te estoy hablando desde lo que es la Biblia, la palabra de Yahweh, a esa misma medida o a ese mismo discernimiento o a ese mismo entendimiento, tú y yo le conocemos a Él. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Yahweh, porque a través que tú y yo escudriñamos esta palabra, venimos ¿qué? A conocerle a Él. ¿Cuántos entendemos eso? Y la importancia de escudriñar y de leer la palabra de Yahweh, ¿para qué? Para nuestras vidas, para nuestros corazones. Si tú miras otra alusión de ello, la primera letra, no lo tengo ahí en las veces, pero se me viene a memoria, con la última letra con la que termina la palabra, la Torah, recordemos que es Génesis. ¿Cuál es más? ¿Cuál es el segundo libro? Génesis. El tercero, Números, Deuteronomio. Son 5 libros. La última letra con la que termina el último libro de la Torah, de Deuteronomio, si tú vas hasta el último versículo,
¿con qué palabra termina? Búscalo, vamos rapidito. Vamos hasta al último libro de Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio. Capítulo 34. Si tú miras el último capítulo 34, el versículo 12, la última palabra con la que termina la Torá es Israel. La primera letra con la que comienza la palabra o la Torá de Yahweh en el libro de Génesis es con Bereshit. Si tú tomas la última letra de la palabra del hebreo de Israel, la última letra es la letra Lamed. Y la primera letra con la que se escribe la Torá es la letra, di conmigo, Bet. Si tú tomas la última letra con la que se escribe Israel, que es la letra Lamed, y la letra Lamed es como una raya así, y así como un tipo signo, ¿verdad? Así como tipo, ándale, gracias Fide. Como un signo de interrogación cuando termina, ¿verdad? Pero con una rayeta arriba. Esa es la letra Lamed, la tienen en sus apuntes que yo les había dado anteriormente. Y la primera letra, recordemos que es la Lamed y la letra Bet. Esas dos letras, Lamed y la letra Bet, esas dos letras juntas forman la palabra Lev. La palabra Lev es una palabra hebrea. ¿Qué crees que significa la palabra Lev? Di conmigo, corazón. Entonces tú y yo podemos entender que la palabra de Yahweh o la Torá de Yahweh viene a ser el corazón de su pueblo para todos nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué tú y yo necesitamos para que un corazón pueda tener la fuerza que necesita? Di conmigo, la palabra. La palabra de Yahweh, voltea con la persona que está a tu lado y dile, viene a ser nuestro fundamento y viene a ser nuestro corazón de esta palabra de su pueblo. Yahweh dijo en el libro de Deuteronomio, dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mi ley todos los días de su vida? ¿Qué es lo que el Padre requiere de nosotros o de cada uno de nosotros? Voltea con la persona que está a tu lado. Lo que Yahweh requiere, di conmigo, son nuestros corazones. Si Yahweh tiene nuestro corazón, Él tiene todo de nosotros. ¿Cuántos decimos amén por ello? Son cosas que tú y yo podemos mirar únicamente por el hebreo. Y te estoy diciendo buscar y buscar, pero te estoy hablando lo que yo puedo entender y mirar respecto a esta palabra y mirar el reflejo de ello. Son cosas que si tú y yo vamos a naturalmente a leerlo en el español, tú no nos daremos cuenta de esas cosas. No nos daríamos cuenta que desde el principio de la creación Yahweh estaba, que desde el principio de la creación allí estaba el Mesías, que desde el principio de la creación están establecidas todas las cosas, que desde el principio de la creación el que formó todas las cosas, ¿quién es? Yahweh. Únicamente venimos a entenderlo a través de ¿quién? Del hebreo. Que si fuéramos al español es algo tan natural que no nos daríamos cuenta. Porque si tú y yo preguntáramos cuál es la primera letra con la que comienza la Torá, podríamos decir algo muy simple, es la letra Aleph, es la letra Bet, es la letra perdón, que sí no trae ningún significado la letra pero cuando vas al hebreo trae mucho significado, porque la misma palabra, la letra Bet, con la que comienza Bereshit, significa casa. Desde el principio de la creación, lo que Yahweh ha querido establecer, ¿qué es? Di conmigo, una casa. Dice la palabra de Yahweh que Él es el que revela el fin a través de ¿qué? Del principio. Si tú miras, si Él es Elohim que revela el fin a través del principio, dice la palabra que los cielos son el estrado de sus pies, que el universo, dice la palabra de Yahweh que el universo no le puede contener. Dice la misma palabra, dice, cuando habló a Moisés, una de las cosas que Yahweh habló a Moisés, le dijo: Moisés, haz un tabernáculo conforme al modelo que te he mostrado. ¿Dónde le había mostrado ese modelo? En el Sinaí. Mas si tú miras más adelante en el libro de Apocalipsis, dice que hay un tabernáculo establecido ¿dónde? En los cielos. ¿Cuál era el modelo
del tabernáculo que Yahweh le estaba mostrando a Moisés. El modelo del tabernáculo en la tierra vino a ser una copia o un reflejo del tabernáculo que está ¿dónde? Establecido en los cielos. Todo tiene un principio. Si tú miras de la misma manera, en el principio, en el Edén, en el comienzo de todas las cosas, Yahweh había establecido el árbol ¿de qué? De la vida. Había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Mas sin embargo también dice en Apocalipsis, dice que ese árbol de la vida, a Proverbios habla acerca de ese árbol de la vida, y ese árbol de la vida viene a ser el conocimiento. Dice que ese árbol de la vida vendría a ser sanidad, o traería sanidad ¿para quién? Para todas las naciones. Si tú y yo podemos entender cuando la palabra habla, la misma referencia que se le da a la palabra de Yahweh o a la Torah de Yahweh, la Torah de Yahweh, recordemos que es el rollo de la Torah. ¿Cuántos entendemos eso? Es el rollo de la Torah. Cuando tuvimos la fiesta, tuvimos el rollo de la Torah. Es literalmente el rollo de la Torah completamente. Si tú y yo vemos a ese mismo rollo de la Torah, se le da un significado a hojas, a un sentido como esto, son hojas. Pero es la misma representación, lo que dice el libro de Apocalipsis, que las hojas de ese árbol servirían ¿para qué? Para sanidad, o para traer sanidad ¿a quién? A las naciones. Tú y yo podemos entender entonces que el principio de la creación, de lo que Yahweh había establecido como un orden perfecto, donde Yahweh estableció al hombre desde el principio de la creación, dice la palabra, que Él creó todas las cosas. ¿Cuántos entendemos? Dice que formó todo lo que en el universo hay y todo lo que en el universo existe. No fue producto de una explosión que sucedió de algo o por algo. No fue explosión de la nada. Desde el principio tú y yo podemos entender cómo está Yahweh atrás de todo ello. Vemos cómo estableció al hombre. ¿De qué formó al hombre? Del polvo de la tierra. Si tú miras, es del oxígeno y de muchos otros componentes de carbono, de oxígeno y de carbono, de lo cual la materia o todo el hombre está formado. ¿De dónde Yahweh creó al género humano? De lo que ya existía ¿dónde? En la tierra. No fuimos producto de algo que fue evolucionando, o que fuimos producto de componentes y de cosas que se dieron y que trajo vida a nuestros cuerpos, sino quien vino y dio vida a cada uno de nosotros. ¿Quién fue? Él. Muchos enseñan en la escuela que somos producto de la creación, de la genética y de tantas cosas, y de la evolución del mono y del hombre, que han pasado tantas cosas. No. La palabra, si tú miras, tiene un origen. Y si tú miras, el género humano está formado de carbono y de oxígeno y de otro componente. Son tres. Y esos componentes son precisamente los que se encuentran ¿dónde? En la tierra. Cuando tú miras que Yahweh formó todas las cosas, dice que creó el Edén, el jardín del Edén. Y se encontraba un río, diferentes 4 ríos, se encontraba este árbol de la vida, el conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, al cual se nos dijo no probarán de este árbol. Pero cuando Yahweh creó todas las cosas, ¿a quién estableció el último? ¿A quién formó al último? Digo conmigo, nos formó al género humano. Nos formó a nosotros. Una vez que Yahweh hizo todo, formó ¿a quién? Al hombre. Para que el hombre gobernara, para que el hombre juzgara la tierra, para que el hombre tuviera el dominio y la autoridad por sobre todas las cosas. Una vez que Yahweh formó todas las cosas, que creó las plantas, que creó la vegetación, que creó los animales, que creó los mares, que separó todas las cosas, al último, ¿quién puso? Al hombre. Porque en ese lugar, fíjate, Yahweh no estableció, no lo hizo con todo el universo. Lo hizo ¿dónde? Digo conmigo, hizo un modelo. Hizo el jardín del Edén, y en el jardín del Edén, ¿a quién plantó? Al hombre. Para que el hombre gobernara desde ese lugar. El propósito de Yahweh, del principio de la creación, era que ese modelo pudiera ser llevado ¿a dónde? A la tierra o a todo el universo. Así como estaba establecido, ¿qué cosa? El tabernáculo en los cielos, que fuera hecho aquí en la tierra. El modelo del Edén,
o del jardín del Edén era un prototipo, si tú quieres, del modelo que Yahweh quería establecer para quién, para toda la tierra. El propósito es, o la cosa es que el hombre falló y pecó. Y gracias al Padre que nos dio a su Hijo Yeshua, quien vino y nos reconcilió, dice que el cual nos entregó el ministerio de reconciliación los unos con los otros. Por lo tanto, tú y yo nos reconciliamos ¿con quién? Con el Padre. Y el propósito es que tú y yo, si Yahweh nos plantó en esta tierra, aún en todo lo que tú puedes mirar, todo lo que Yahweh lo ha hecho perfecto. ¿Cuántos sabemos que esta tierra tiene imperfecciones? Las tiene. Aunque fue algo perfecto lo que Yahweh hizo, esta tierra tiene imperfecciones. ¿Y sabes para qué Yahweh te puso en esta tierra? Tú y yo que cargamos la imagen del Elohim invisible en nuestras vidas, o la imagen de Yeshua en nuestras vidas, ¿por qué crees que nos plantó Él en esta tierra? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, para cooperar y hacer de este mundo algo perfecto. ¿Cuántos entendemos eso? Por lo cual tú y yo tenemos un propósito en nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado. ¿Podemos ser mejores de lo que ya somos? Si tú dices, pastor, yo ya soy bueno, yo ya soy mejor, no importa, todavía podemos ser mejores. Es algo que tú y yo nos vamos perfeccionando. Y ese es el propósito por lo cual Yahweh nos estableció, ¿dónde? En esta tierra. Es un modelo que Él tiene para todos nosotros. Y ese era el propósito de Él de la creación. Lo segundo que tú y yo debemos de notar es acerca de la primera letra con la que está escrita la Torá, que es una letra alargada. En el lenguaje hebreo no se usan las letras mayúsculas o minúsculas. Cuando se escribe una letra más grande o más pequeña del usual, es con el propósito de atraer nuestra atención hacia ella para que podamos discernir alguna revelación escrita. La primera letra de la Torá es la letra Bet. La letra Bet es una de esas letras alargadas. Aquellos que están familiarizados con los manuscritos antiguos o libros de historia están acostumbrados a ver la primera letra del libro, del primer párrafo en una forma alargada, con un propósito artístico o de atraer nuestras miradas hacia esa letra. Típicamente esas letras largas o alargadas reciben el nombre de ilustrativas o iluminadas. Su propósito es simplemente de embellecer el texto. Esto es en el caso de la letra Bet, de una letra alargada al principio de la Torá, de la palabra Torá, Bereshit. La palabra Bet, que es la palabra con la que se comienza la Torá, la letra Bereshit o la letra Bet, es para enseñarnos acerca de Yahweh, de nuestro Creador. En el hebreo antiguo, la letra Bet es una representación de una tienda o de una casa. La palabra hebrea para Bet es la primera, por eso es la primera letra de nuestra porción o de la palabra Torá, que nos revela principalmente al Creador, edificando una casa para sí mismo. El propósito del universo es ser un lugar donde Elohim pudiera instalarse y donde Elohim pudiera vivir. ¿Cuántos entendemos eso? El propósito de Él. ¿Dónde habita Elohim? En los cielos. Y el propósito de Él establecer era una casa para poder Él, un lugar donde habitar y donde poder vivir. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que mostrarle Yahweh a Moisés? El modelo del tabernáculo establecido en los cielos, ¿dónde? Hacerlo en la tierra. ¿Y dónde vino a habitar el Padre? En el tabernáculo. Donde dentro de aquel lugar, dentro de aquel tabernáculo, estaba el arca del pacto o el arca de la propiciación. Si tú miras la palabra Bereshit, está formada de dos letras. La palabra Bereshit está formada de la palabra Brit y de la palabra Reshit. La palabra Reshit significa principio, comienzo, que viene de la palabra Rosh, que significa cabeza o principio. Pero vemos que esas dos partes de la letra Brit está formada con la letra Brit y la letra Reshit. Si tú puedes entender, entonces podríamos deducir que desde el principio
Él estableció un pacto ¿para quién? Para su pueblo. La palabra Brit, recordemos que la palabra Brit significa, di conmigo, pacto. Y la palabra Bereshit está formada de la palabra Brit y de la palabra Reshit. Esas dos palabras vienen a formar la palabra Bereshit. Entonces vemos que desde el principio de la creación y desde el principio de las cosas, el propósito de Yahweh era establecer un lugar, una casa donde pudiera morar con su pueblo, pero no solamente ellos, sino hacer una alianza y un pacto ¿con quién? Con nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo estamos en pacto con Él. Y un pacto, recordemos que un pacto es entre dos, di conmigo, entre dos personas. Si tú miras en el monte Sinaí, cuando Yahweh se estableció o cuando Yahweh contrajo nupcias para con el pueblo de Israel, dice que Él estableció una nupcia, estableció un contrato. Ese contrato, recordemos que en una boda debe de haber ¿qué? Testigos. Si tú miras, ¿qué es lo que dijo Moisés? Mira, oh Israel, dice que hoy pongo por testigos a los cielos y a la tierra. ¿Quiénes iban a ser los testigos? Los cielos y la tierra. Dice que si tú obedeces la voz de Yahweh de Elohim, dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Él estableció un pacto ¿con quién? Con nosotros. Un pacto donde Yahweh dejó los lineamientos establecidos para nosotros como su pueblo, en el que si tú y yo somos obedientes a esa palabra y obedecemos esa palabra de Yahweh, todas esas bendiciones nos vendrían. ¿Por qué? Por añadidura. ¿Sabes que es algo muy diferente a la costumbre o a la mentalidad que tú y yo teníamos anteriormente en el pueblo evangélico? Yo no sé, pero mucho de lo que se nos había enseñado a nosotros, o tal vez que tú también pudieses escucharlo, estamos muy acostumbrados o se está muy acostumbrado en las promesas se tienen que reclamar. Y es que reclamar las promesas, y no se digo que no sean las promesas, pero es pedir la promesa de Yahweh. Yahweh, tú prometiste que tú me bendicieras. Pero sabes una cosa, la palabra de Yahweh dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán una vez que tú y yo obedecemos la voz de ¿quién? De Yahweh Elohim. No es algo que yo tengo que pedir, no es algo que yo tengo que perseguir si tú quieres, sino es que es algo que vendrá porque por añadidura. A la misma manera que tú y yo empezamos a cambiar nuestras vidas y a ser hacedores de esta palabra, y nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras acciones van cambiando y vamos haciendo hacedores de esta palabra, porque la palabra de Yahweh dice, bendecido es el hombre, dice, que escucha mi palabra y la guarda. ¿Cuándo somos bendecidos? Al escucharla, sino al guardarla de la misma manera, porque todas estas promesas que Yahweh tiene establecidas para su pueblo es algo que vendrá porque por añadidura ¿quién? A nuestras vidas. Por eso tú y yo podemos tener la confianza y la certeza y la seguridad de que si tú y yo somos hacedores de esta palabra, dile a la persona que está a tu lado, dile, hay una gran bendición para nosotros. Yahshua dijo, bienaventurado es el hombre que oye mi palabra y la guarda, porque él no verá muerte. Somos bendecidos al tener esta palabra. Y desde el principio de todas las cosas, ¿quién está reflejado aquí? El Padre. Dice que Él es el Elohim que revela el fin a través de ¿qué? Del principio. Vamos a Isaías capítulo 66, versículo 1. Y aquí lo tengo apuntado. Dice, así dice Yahweh, dice, el cielo es mi trono y la tierra, dice, es el estrado de mis pies. Dice, ¿dónde está la casa que edifiquen para mí? Dice, ¿dónde está el lugar para mi descanso? Fíjate lo que dice Isaías. Dice, el cielo dice, así dice Yahweh, dice, el cielo es mi trono, dice, y la tierra es mi reposo. Y dice, ¿dónde está la casa? Isaías capítulo 66, versículo 1, dice, ¿dónde está la casa que edifican para mí? ¿Dónde está ese lugar para mi descanso? ¿Dónde vino a habitar, establecer su tabernáculo? En esta tierra. Mas si tú miras, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Fíjate, dice, pero el Mesías fue fiel como hijo sobre la casa de Elohim. Dice, cuya casa, ¿qué? Somos nosotros si retenemos firmemente hasta el fin nuestra confianza y la gloria de ¿quién? De nuestra esperanza. ¿Dónde vino a establecer primero Yahweh su lugar de su morada? En el tabernáculo. Pero ahora por medio de su Hijo, ¿dónde ha venido a establecer ese lugar de su morada? Di conmigo,
en nuestro conocer, dice, o no saben, dice que su casa, que su morada somos nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo ahora somos morada de Él. Por eso, el peso que trae en nuestras vidas, el hacer las cosas que a Él le agrada. Amén. Cuando uno dice, hermano, no importa, es mi vida. ¿Qué importa que yo sea así, que yo viva así, que yo actúe de esta manera, que yo sea de la otra? Sí importa mucho porque tú y yo somos el reflejo y somos la casa y la morada de Él en nuestras vidas. Somos ese lugar donde Él que habita y mora en nuestros corazones. Por eso dice la palabra, dice que tú y yo somos templo del Ruach HaKodesh. Si somos templo y morada de Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es necesario que cuidemos esta casa y ese templo. Wow. Amén. ¿Cuántos decimos amén por ahí? Y sabes, en cuidarlo es todo, amado. Muchas veces somos un poco negligentes en nuestra salud y en todo. Y hablo de todos nosotros, incluyéndome yo mismo. Porque a la medida que tú y yo cuidamos de este templo, cuidamos de la casa de ¿quién? Del Padre. Y donde habita el templo, habita la presencia de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Si no hay templo, no está la presencia de Yahweh. Si tú miras, aún cuando yo hablaba el miércoles, una de las cosas que el rey Ezequías hizo fue reedificar el templo. Fue el que abrió las puertas. Habían pasado tantas cosas, que su padre había levantado ídolos y había hecho tantas cosas. Pero cuando vino Ezequías, lo que Ezequías vino a hacer, vino y reanudó, si tú quieres, la adoración al templo de Yahweh, en la casa de Yahweh, porque hasta ese entonces la palabra de Yahweh había escaseado, no estaba la palabra de Yahweh. Reabrió, si tú quieres, la puerta del templo, de la quejilá, de la asamblea, lo que tú quieras llamarle, para que él nuevamente viniera a ver ¿qué? Adoración en ese lugar. Y qué importante es que tú y yo podamos entender, y aún la responsabilidad que tú y yo entendemos, que nuestras vidas, nuestros cuerpos son cuerpo del Ruach HaKodesh, y que podemos dar gracias al Padre que aún este lugar, aunque tú y yo venimos a ser parte de ese cuerpo, de esa asamblea, el lugar de reunión, ¿cuál es? Este lugar que tú y yo tenemos aquí, este pedazo, si tú quieres llamarle de cielo, del lugar que Yahweh nos ha entregado, que nos ha dado para reunirnos, para congregarnos, y por ello tú y yo debemos de estar agradecidos ¿con quién? Con el Padre. Porque gracias a ese lugar que está abierto en este lugar, podemos recibir palabra, podemos recibir el conforto para nuestras vidas, podemos recibir la paz, el shalom para nuestras necesidades, para tantas cosas. Porque donde no hay templo, ¿sabes una cosa? La palabra de Yahweh escasea. Donde no hay templo, no hay la paz, no hay el shalom, no hay la paz, la tranquilidad en ningún lugar. Simplemente cuando tú puedes mirarlos en los tiempos antiguos, cuando no estaba el templo y la palabra de Yahweh escaseaba, había un tiempo de tanta escasez y de tantas problemas, que únicamente, si tú miras cuando Yahweh habló al profeta, a Samuel, ¿quién era Samuel? En los tiempos de Samuel la palabra de Yahweh había escaseado. ¿Quién vino y escogió? Recordemos que fue quien vino y presentó a Samuel y lo dejó delante de la casa de Leví, sí, ya se me fue el nombre. De Elí, gracias. Lo dejó delante a la cargo de Elí. Y vemos que la palabra de Yahweh, cada vez que escuchaba Samuel una palabra, venía delante de él y decía, me hablaste y me hablaste, hasta que por último una de las cosas que él le dijo, ¿sabes una cosa? Es Yahweh quien te está hablando. Porque hasta ese tiempo la palabra de Yahweh había escaseado. No había palabra profética. Y recuerda que la palabra de Yahweh dice, donde no hay profecía el pueblo se desenfrena, donde no hay una palabra no hay dirección para el pueblo. Hasta ese tiempo la palabra de Yahweh había escaseado, hasta los tiempos de Samuel, cuando Yahweh nuevamente vuelve a hablar a través de palabra de Moisés y se vuelve a restablecer todo. Pero ¿cuántos podemos entender la importancia
del que haya un templo y una casa donde tú y yo podamos congregarnos. Y sabes que todo ello involucra, amado, el poder estar aquí en este día de reposo. Yo sé que muchas veces hay muchas necesidades. Yo sé que a veces puede estar la familia, que hay circunstancias que están por encima de tal vez que nos sobrepasan a nosotros. Que puede haber la enfermedad de algún paciente, de alguien que tienes que cuidar en casa, de alguien que tal vez que tuvieras que tener a cargo, que tuvieras que estar presente, porque es algo que sobrepasa tal vez nuestras expectativas. Pero cuando está en nuestra decisión y en nuestra voluntad, es lo que tú y yo hacemos. Nuestras prioridades, el árbol del Edén, lo que Yahweh estableció, el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, hay algo que puede ser una representación a lo que tú y yo podemos entender a ello. El árbol de la vida viene a ser esta palabra. Cuando tú y yo venimos y conocemos esta palabra, venimos a darnos cuenta o tener el conocimiento de lo que es lo bueno y de lo que es ¿qué? Lo malo. Ahora el árbol del conocimiento del bien y del mal viene a ser, si tú quieres, una alusión de nuestras actitudes personales, de nuestros deseos, de lo que cada uno anhela. Yahweh le había dicho a Adán y a Eva, de este árbol podrán comer, del fruto del árbol de la vida, mas del fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese no probarán. ¿Sabes qué es lo mismo? Si tú y yo traducimos eso del antiguo, de los tiempos de Adán a los tiempos de ahora, no son diferentes. Porque aunque Yahweh tiene el conocimiento para nosotros al venir y escudriñar esta palabra, nuestras intenciones, nuestras actitudes de nuestro corazón muchas veces son otras. Aunque tú y yo conocemos lo que es bueno y lo que es malo, muchas veces queremos experimentar ¿qué cosa? Sí, yo sé que la palabra de Yahweh dice, pero yo deseo ser y yo quiero ser así. ¿Qué es lo que sucede? Yahweh nos permite experimentar lo otro. Y vemos que cuando Adán y Eva probaron del otro fruto, vino consecuencias sobre sus vidas. ¿Hasta qué lugar dice que estaban delante de la presencia de Yahweh desnudos? ¿Te puedes imaginar un poco? Yo no sé si nuestro entendimiento alcanza a entender un poco más allá. Pero es como si tú y yo dijéramos, si nada hubiera cambiado, que todos nosotros, perdóname la expresión, y no es morbosidad, no es nada, que todos nosotros estuviéramos desnudos. Así andaban Adán y Eva. Y nadie miraba al otro que estaba desnudo. Ni si había, tal vez era algo natural, no lo puedo explicar, no sé, pero era algo natural para sus ojos. En el momento que probaron del fruto y vino y escucharon la voz de Yahweh, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron. Porque tuvieron miedo, porque se dieron cuenta que sus cuerpos estaban desnudos. Es como si alguien viniera y te encuentras en una situación así, lo primero que quieres hacer es esconderte. Es lo mismo que sucedió. Y ahí fue establecido el primer sacrificio. Si tú no te habías dado cuenta, ¿cuándo fue el primer sacrificio? No fue ni en el libro de Éxodo, no fue ni en el libro más adelante. El primer sacrificio, ¿quién lo hizo? Lo hizo Yahweh. Porque dice que los cubrió con pieles de animales. Y para que los haya cubrido con pieles de animales tuvo que haber un sacrificio. Ahí Yahweh estableció el primer sacrificio sobre el hombre. Y por eso tuvo que venir el Mesías y pagar ese sacrificio como el cordero que quedaría el pecado sobre quién, sobre nuestras vidas. Su sangre. El sacrificio del Mesías para traer redención sobre quién, sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Y sabes que yo creo que esto lo dejo para otra parte, ya. Es mucho que podemos hablar de esta parte, pero vamos a poder entender lo que es la Torah de Yahweh. Su palabra para nosotros, para nuestras vidas. El propósito de Él. Él estableció esta palabra con un fin, con un propósito. ¿Sabes una cosa? Si tú y yo podíamos entenderlo de una manera muy simple, no tendríamos que salir o experimentar las cosas que hay en el mundo para poder conocer lo bueno
y lo malo, porque esta misma palabra nos trae el conocimiento de ello. Cuando tú y yo guardamos esta palabra, tú y yo sabemos si mis actitudes o nuestras actitudes ¿qué? Son buenas. Al leer esta palabra podemos darnos cuenta si en nuestros corazones hay rencor, hay amargura, hay falta de perdón, hay rebeldía, hay tantas cosas. ¿Y sabes quién nos las muestra? Él. Si tú miras desde el principio de todas las cosas, Yahweh lo hizo algo, un origen perfecto. Y nos estableció a nosotros en esta creación para que tú y yo pudiéramos hacer las cosas mejores. Aún si tú miras la palabra Bereshit, los sabios o el pueblo judío piensa, la palabra Bereshit está compuesta de la palabra Bereshit. La palabra Reshit por sí sola significa comienzo, principio, cabeza, el primogénito, el todo. Todo lo que está ahí. Déjame leerte Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vemos entonces, fíjate, te voy a dar una pepita ahí. Como dicen, una pepita de oro. Dice la palabra Bereshit. La palabra B, recordemos que está conformada de dos palabras, Brit y pacto, pero si tú separas esas dos palabras, Bereshit, es como algo, la palabra B es como él. Y la palabra Reshit es comienzo, principio, primogénito, todo ello, cabeza, todo. Eso es la palabra Reshit. Pero sabes que el pueblo hebreo, ellos entienden que la misma palabra son como en él, pero la misma palabra que es como en el principio, también puede conjugarse con la palabra con. Si tú y yo tomásemos la misma conjugación que ellos tienen, podríamos entender en cierta manera que es en el principio creó Elohim todas las cosas, pero con el Reshit, con el comienzo, con el primogénito, Él hizo todas las cosas. Si tú lees, mira lo que dice Colosenses capítulo 1. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Qué significa la palabra Reshit? Comienzo. Él es con Él. Dice, fíjate, Él es la imagen del Elohim invisible, dice toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, porque Él es el primogénito de toda la creación. Con Él se hicieron todas las cosas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes y autoridades. Dice, todo lo que ha sido creado ha sido por Él. ¿Y para quién? Y para Él dice, y en Él antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, porque Él es también la cabeza. ¿Qué significa Reshit? Cabeza. Porque Él es el primogénito, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el principio, el primogénito. ¿Quién? El Mesías. ¿Desde dónde? Desde el principio. Por eso dice Colosenses que por Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Y con Él, si con algo puedo terminar, ¿sabes una cosa? La palabra también que tú y yo podemos entender como palabra primogénito, dice que Él es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito para nosotros es como el primogénito, es el primer lugar. Pero sabes que para la cultura hebrea, el primogénito es el que recibía doble porción. ¿Cuántos estaban enterados de eso? ¿Quién aquí es primogénito? Primogénito dice la palabra que es en abrir matriz. Así literalmente como tú lo escuchas, es el primogénito de todos. El primogénito no simplemente recibía o tenía la autoridad, pero el primogénito era la persona que recibía doble porción. Déjame ponértelo de esta manera, el primogénito. Algunos están diciendo, bendito Padre, yo soy primogénito, ¿verdad? No sé. Yo no soy primogénito, estoy aquí, no sé.
Pero ¿qué significaba? Recibía doble porción. ¿En qué significaba doble porción? Eran 2 hijos. Uno decía, bueno, 2 hijos recibían la herencia de papá. ¿Con quién? Con todos. Papá tenía $2,000 o 200,000 dólares, yo no sé la cantidad que tú quieras. Tú y yo podríamos decir, bueno, 200,000, 1,000 y 1,000. O 1,000, 1,000 y 1,000, o 100,000. Pero el primogénito recibía una doble porción. Eso significa de que si eran 2, ¿qué es lo que sucedía? La herencia era repartida ¿en qué? En 3. Porque recibía una porción más que todos los demás. Pero tenía una mayor responsabilidad. Tenía una mayor responsabilidad que todos los demás. Cuando papá y mamá no estaban, ¿quién era responsable de la casa? ¿Quién era? El hijo. O el que tenía esa doble porción, la primogenitura. La doble herencia. Y tú dices, bueno, wow, qué bendición. Pero ¿sabes una cosa? Primogénito, y nos habla de Yeshua. Y ese primogénito tenía mayor honor, mayor honra, mayor autoridad. Ese que tenía mayor honra y mayor autoridad era el que todos los demás debían de sujetarse. Porque cuando faltaba papá y mamá, o cuando faltaba papá, quien tenía la responsabilidad era el hijo. Por tanto, si Yeshua es el primogénito de toda la creación, voltea con la persona que está a tu lado y dile, a él debemos nuestra autoridad y nuestra sujeción a él por siempre. ¿Cuántos entendemos eso? ¿A quién tú y yo nos sujetamos? A él. A él que recibe mayor honra sobre todos nosotros, sobre toda la creación. El que tiene la autoridad, al que se sujeta y el de mayor honor y respeto. ¿Cuántos decimos amén por ello? ¿A quién tú y yo debemos nuestra sujeción? A él. En todo. Y nuestra obediencia a él en todo. Y fíjate, eso es primogénitos. El que tenía la primogenitura decía, así se hace y así va a ser. Con la importancia cuando tú y yo venimos a entenderlo es que cuando la palabra de Yahweh dice, y el mismo Padre dice, y les enviaré, dice, a un hombre, dice, en el cual se someterán, dice el libro de Éxodo, de Deuteronomio, dice, y a él obedecerán, dice, sucederá que no obedezca su voz, dice, yo mismo le pediré cuentas, porque ¿a quién dejó Yahweh encargado sobre esta tierra? A su Hijo. ¿Y a quién nos sometemos? A nuestro amado Mesías. Amén. Gracias, Padre. ¿Cuántos aprendimos algo? ¿Y cuántos damos gracias al Padre por lo mucho, por lo poco que nos puede revelar de esta palabra, el entendimiento? Pero ¿sabes qué es lo principal de todo? Que nos ha dado esta palabra para que tú y yo podamos conducirnos en esta vida. Que si tú y yo lo hacemos como dice esta palabra, yo sé que Dios, déjame decirte, nadie es perfecto. Nadie tal vez la va a guardar o la va a cumplir al pie de la letra. Y no es para justificarnos o para justificar nuestras vidas, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que Yahweh mira nuestros corazones. Por eso la última letra y la primera letra de la Torah vienen a formar la palabra corazón, que es Lev. Porque lo que Yahweh desea, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es nuestros corazones. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas. Gracias, Padre, por hablarnos, Padre, tu palabra y tu enseñanza. Aún, Padre, lo que vendría a ser, Padre, más que una predicación, sino como una enseñanza. Gracias. Gracias por las riquezas, Padre, dadas en tu palabra, en tu Torah, que traen el discernimiento, Padre, y aún el entendimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que gracias que es por esta palabra, Padre, que tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Ayúdanos a podernos conducir, Padre, como personas, como hijos, Padre, cada uno de nosotros, como hijos obedientes, Padre, a tu palabra. Hijos, Padre, que aman, Padre, tu palabra. Y que están, Padre, bajo esa autoridad y bajo ese dominio del primogénito de toda la creación, que es nuestro amado Mesías.
Gracias, Padre, por la salvación, Padre, por la valiosa y hermosísima salvación que tú has traído a nuestras vidas. Gracias que nos has sacado del reino de las tinieblas, Padre, y nos has trasladado al reino de tu luz admirable. Gracias, Padre, porque nos redimiste, Padre, y nos tomaste, Padre, del medio del muladar de este mundo, y nos hiciste, Padre, tus hijos. Por lo cual nuestro espíritu, Padre, clama, Abba, Padre. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito, por todas tus bendiciones y por todo lo que tú nos has dado. Gracias que si aún sin merecerlo, Padre, tú nos has guardado en el hueco de tu mano y nos has dado, Padre, una vida y una vida en abundancia por medio de nuestro amado Mesías, nuestro Salvador. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Somos bendecidos, déjame decirte en verdad. Bendecidos por tener las riquezas de Yahweh, de su palabra para nuestras vidas. Es lo único que te puedo decir. Y así con nuestras manos levantadas para ser despedidos. Padre, gracias, Padre, que eres tú quien tiene cuidado de nosotros, Padre. Y en señal de rendición levantamos nuestras manos hacia ti, Padre, pidiendo que tú nos bendigas, Padre. Llevareja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyesem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.